Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. Vamos a emprender nuestro viaje, pero antes vamos a elevar a Dios nuestra oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, mi alma te alaba, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres eterno, Señor, creador del cielo y de la tierra. Te glorificamos, Señor, por las grandezas, por tus proezas, por tus maravillas, Señor. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, Señor, porque tú has sido bueno para con tus hijos, Señor. Tu pueblo te alaba, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar, Señor. Te damos gracias por los países que ya están con nosotros, listos para escuchar tu palabra. Bendice y guarda a cada oyente que está desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde México, desde República Dominicana, desde Alemania, Señor. Permite que en ellos se pueda cumplir esa promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Permite, Señor, que cada corazón, Señor, la mente, las manos, Señor, podamos estar preparados para amar, para obedecer y para hacer tu voluntad, Dios mío. Que cada uno de los oyentes pueda recibir de lo alto esa respuesta que solamente tú puedes dar por medio de tus palabras. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, listo, con los cinturones abrochados, vamos a emprender nuestro vuelo a través de las páginas bíblicas y en esta oportunidad pues vamos a iniciar con la lectura del capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Para el día de hoy estaremos leyendo los capítulos 12, 13 y 14. Escuchemos con atención. Libro de los Hechos, capítulo 12. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Era entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsolo en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete, y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: rodéate tu ropa, y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo,
sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: «Su ángel es». Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes, enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles. Y el pueblo aclamaba: «Voz de Dios y no de hombre». Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, comienzan las dificultades dentro de la iglesia naciente y vemos ya cómo arremete contra todo este rey, a tal punto que muere en sus manos el primer apóstol, que es precisamente el hermano de Juan. Y esto me llama la atención porque fue Jacobo el primero de ellos, de los 12, en morir, y su hermano el último de ellos en morir. En ellos se cumplió el principio y el fin de la existencia de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y bueno, aquí nos hace referencia a Lucas que en ese mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, pero no solamente para asustarlos, iba arremetiendo con todo, a tal punto que los quería maltratarlos y mató a espada a Jacobo, y nos revela que era el hermano de Juan. De Herodes, de este Herodes, que es Herodes Agripa, él gobernó en el año 37 y 44 después de Cristo. Este hombre es nieto de Herodes el Grande. Poco se dice de este hombre en la escritura, pero se sabe que ayudó a Claudio a convertirse en emperador de Roma después que el famoso Calígula fue asesinado. Al incluir aquí en este relato, Lucas puede estar indicando la existencia de una conexión entre la muerte de Herodes y la persecución de los cristianos. Aquí nos revela pues que Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Murió en manos de este imperio. Y los días de los panes sin levadura eran parte del festival de la Pascua que se celebraban en la primavera. Nos dice en este relato que los tomaron presos. Esto cuando Herodes mata a Jacobo, esto le agradó a los judíos, pero no estamos hablando de los judíos que estaban agradecidos de Dios por las manifestaciones que se hacían por medio de estos hombres de Dios. Los judíos que siempre tuvieron en su corazón esa maldad. Siempre, hermanos, y es verdad, siempre va a estar el trigo, pero el trigo va a estar siempre cercano de la cizaña. Y precisamente el pueblo de Dios no es la excepción. Y entonces, al ver Herodes que esto le había agradado a ese grupo de judíos perversos, él decidió aprender también a Pedro. Y era precisamente en esos días de la Pascua cuando realiza esta acción. Y lo tomó preso y lo puso allí en la cárcel, lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno,
con el firme propósito de que fuese custodiado, y la idea de Herodes, la proyección era sacarle al pueblo después de la Pascua. Y fíjense que cuando nos hace referencia que fueron 4 grupos, es decir, 16 soldados custodiando a este solo hombre. Y esto es impresionante porque Pedro está en la cárcel y ya la iglesia estaba al tanto de las intenciones perversas de este rey. Mientras él estaba custodiado en la cárcel, la iglesia no quedaba inmóvil, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Fíjense esto, esta causa y efecto, esta forma, la iglesia, de combatir esta situación no era armar a las personas para ir a hacer una revuelta. Las armas más poderosas que todo creyente tiene a disposición, sin duda alguna, la oración y el ayuno. Y la iglesia estaba tan consciente de esto que hacía sin cesar, fíjense esto era 24 horas, oración constante al Dios de lo imposible. Y es impresionante los efectos que tiene la oración ferviente ante la presencia de Dios. Cuando Herodes lo iba a sacar, esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Y esto hay que notarlo, hermanos. La paz que da Dios a los que creen y confían en Él. ¿Cómo Pedro, sabiendo que estaba sentenciado a muerte, tenía la tranquilidad y la paz de estar durmiendo? Esto es inexplicable. Ya Pedro sabía lo que le había pasado a Jacobo, un apóstol igual que él, y él sabía que la siguiente persona en la lista era él. Ahora, ¿cómo Pedro podía tener la capacidad de estar durmiendo sabiendo que estaba sentenciado a muerte? Hermano, eso es parte del fruto del Espíritu de Dios, esa paz que te da el Señor. Aun sabiendo que tu vida corre peligro, sabes que para ti, cuando estás con Dios firmemente, el morir es ganancia. Y tenía esa hermosa paz. Allí durmiendo entre los 2 soldados, estaba sujeto con 2 cadenas y tenía a los guardas delante de la puerta que le estaban custodiando la cárcel. Allí estaba el hombre tranquilo, sin mayor preocupación, durmiendo. Pero ya cuando faltaban horas para sacarlo, el ángel del Señor se presenta con esa luz resplandeciente dentro de la cárcel y tocó a Pedro en el costado. Fíjense, a lo mejor lo estaba llamando y el hombre estaba tan profundamente dormido que tuvo el ángel que tocarlo para despertarle y decirle: levántate, vamos pronto. Y al instante las cadenas se cayeron de las manos. Tenía cadenas en las manos, cadenas en los pies, y este hombre, con el poder del Señor, las cadenas cayeron, hermanos, sin que mano humana los tocase. Y el ángel le dijo: mira, prepárate, cíñete, vístete, átate las sandalias. Y el hombre lo hizo así, Pedro lo hizo así. Y envuélvete en tu manto y sígueme. Todas las indicaciones que el ángel le dio a Pedro, él lo siguió. Ahora, ¿qué sucede? Que Pedro pensaba que era visión, que era algo que no lo estaba viviendo, sino algo que lo estaba experimentando de manera en visión. Cuando él salió, le seguía, pero él no sabía que era verdad. Lucas nos revela que él no sabía que era real lo que él estaba experimentando con el ángel, sino que él pensaba que él veía una visión. Y pasa la primera y pasa la segunda guarda, a tal punto que llegaron a la puerta de hierro que daba ya a la ciudad, y cuando se les abrió por sí misma, hermano, esto para creerlo, hay que saber que le servimos al Dios de lo imposible. Y he aquí la respuesta de las oraciones de toda la iglesia que unido clamó por la liberación de este siervo de Dios. Qué manera maravillosa el Señor de obrar.
Y cuando ya el Señor, a través del ángel, ¿verdad?, lo dejó en la calle, pasaron una calle, entonces ya el ángel se apartó de él y fue solo entonces que Pedro vuelve en sí y entiende que era verdaderamente el Señor quien le había enviado su ángel para librarlo de la mano de Herodes y de todos los que en el pueblo estaban esperando la muerte de Pedro. Fíjense esta manera maravillosa de obrar, de una manera, hermanos, esto es increíble. Cómo en el amor, en la perfección, Dios contesta las oraciones de su iglesia y de una manera celestial. El ángel llega a la cárcel, tiene que tocar por el costado a Pedro porque estaba tan rendido, estaba tan relajado, dormido, para sacarlo. Y cómo las cadenas cayeron, cómo las puertas se abrieron, cómo todo de una manera gloriosa el Señor dirigió a su siervo a la libertad. No tuvo necesidad la iglesia de armarse con palos, de armarse con espadas para ir a imponerse. Esa es la mejor arma que Dios nos ha otorgado, la oración. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Cuando él se dio cuenta, entonces consideró, él se dirige a la casa de María, la mamá de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, quien era primo de Pedro. Y en ese lugar habían muchos hermanos que estaban reunidos orando a favor de Pedro. Cuando Pedro llama a la puerta del patio, escucha la voz una muchacha llamada Rode. Pero cuando ella escucha esa voz y reconoce el timbre de voz de Pedro, fue tanta la alegría que tuvo esta muchacha que no abrió la puerta, sino que salió corriendo a informar a los que estaban reunidos orando que Pedro estaba a la puerta. Y fíjense, aquí está la otra contraparte. Cuando ella da la noticia de que Pedro está en las afueras tocando la puerta, ellos le dijeron, tú estás loca. Pero ella le decía, no, es Pedro el que está llamando, o es su ángel. Pero Pedro estaba persistiendo en llamar y nadie abría. Cuando abrieron y le vieron, todos se quedaron asombrados. Y Pedro al instante, al ver la expresión de ellos, pues les hace señal con la mano de que hagan silencio, porque no convenía hacer un alboroto tal. Y les cuenta de qué manera el Señor lo había sacado de la cárcel. Y le dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y de allí se fue a otro lugar. Cuando hace referencia a Jacobo, era el hermano del Señor Jesucristo, no era Jacobo el hermano de Juan, que se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén y que escribió la epístola de Santiago. Y fíjense cómo esta es la otra contraparte, hermanos. Vamos a la otra parte. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros tenemos una fe arrolladora y oramos a Dios encarecidamente por un milagro. Y cuando el Señor nos concede ese milagro, somos incrédulos. Y así sucedió con este grupo que estaba orando. Yo les aseguro que más de uno de los que estaba allí en el Espíritu orando le pidió al Señor, Señor, envía tu ángel, libra a tu siervo. Estamos seguros porque es que cuando nosotros clamamos a Dios, es el Espíritu que nos guía en la oración. Y más de uno, estamos seguros que oró a Dios por esa intervención divina. Y una vez que la llegan a ver, no la creen. Esto está así como la anécdota de un pastor que llama a su feligresía a la oración, porque cerca de la iglesia había un bar y el dueño de ese bar era ateo. Y entonces la iglesia se une en oración ferviente para que ese bar ya no esté abierto, ya no esté funcionando. A los pocos días cae un rayo sobre ese bar y es totalmente destruido. Y el dueño del bar ateo, quien había escuchado que la iglesia estaba orando porque ese bar ya no existiera, va ante las leyes y acusa al pastor y a su feligresía de que ellos son los culpables de que hayan caído un rayo sobre ese bar. Y el pastor, cuando llega a la acusación, pues se le llama a compadecer ante la ley.
El pastor dice, sí, nosotros estábamos orando porque cerrara el bar, pero no para que cayera un rayo. Y el juez se sorprende y dice, bueno, ahora sí. Aquí tenemos a un pastor que oró porque cerrara el bar y Dios envió un rayo. Y aquí tenemos a un ateo que no cree en Dios, pero asevera que fue la oración quien destruyó su bar. Entonces, esta anécdota nos hace más o menos entender que así sucede. Pedimos a Dios por algún milagro y cuando acontece, no creemos. No creemos. Y no debe ser así. La iglesia estaba unida orando y cuando escuchó la noticia de que Pedro estaba en las afueras llamando, no creyeron. Le dijeron a Rode, tú estás loca, es imposible. Así nos pasa, hermanos, Dios nos ayude a clamar con fe y cuando el milagro sea hecho, a creer que ha sido la mano poderosa de Dios que se ha movido a favor de las peticiones de sus hijos. Entonces Pedro se va, huye de allí a otro lugar. Fíjense la maravillosa experiencia de la constante oración. Esto, hermano, esto es clave para la liberación. Esto es impresionante. Mire, este conflicto es tremendo y solamente Dios, a través de la oración, nos da la respuesta a superar las adversidades. Mire, Herodes simboliza aquí de una manera palpable el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia, sin duda alguna. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Su hijo mandó matar a Juan el Bautista y su nieto decapitó a Jacobo y ahora tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él, de rodillas en oración, hora tras hora. Los creyentes agonizaban en oración y cuando ya hicieron todo lo que podían hacer, Dios empezó a obrar. De repente un ángel anestesió a los 16 guardas y le soltaron las cadenas a Pedro, pero ni Dios ni su ángel hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. El apóstol tuvo que ponerse sus ropas, tuvo que ponerse sus sandalias y seguir al ángel, seguir las instrucciones. No hubo nada que estorbase la fuga. Una puerta de hierro se les abrió así ante sus ojos. Y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación del apóstol Pedro. Y es curioso, pero el único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de entrada a la casa de sus amigos. Y es que aun aquellos que oran algunas veces no ven ni creen en la prontitud con que Dios obra cuando ellos elevan sus súplicas. Que esto no nos pasa, hermanos. Esto no nos pasa. Y con esto aprendemos muchas cosas. Debemos orar con fervor, pero creer que Dios tiene la autoridad y el poder para hacerlo cuando menos lo esperemos. Y no dudar, no podemos dudar. ¿Cómo dudar del poder de Dios si Dios es totalmente omnipotente? No podemos rogarle a Dios a veces, Señor, transforma la mente, el corazón de mi hijo, pero cuando vemos ciertos indicios, eso es por momento, él es así, así va a morir. No, necesitamos creer realmente lo que Dios puede hacer. Por supuesto, cuando esto sucede, esto fue algo tremendo. Hubo un alboroto y Lucas lo refiere como no poco alboroto. Esto fue grande entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Esto fue algo que no pudieron explicar, cómo un solo hombre custodiado por esta cantidad de soldados, cómo todas las puertas estaban cerradas y cómo pudo escaparse. Cuando Herodes mandó a buscarlo y no lo halló, después de Herodes interrogar a los guardas, ordenó a que los asesinasen por negligentes. Eso le costó la vida a estos 16 hombres. Sencillamente no pudieron detener el poder glorioso de Dios. Después, entonces descendió a Judea Pedro, a Cesarea, y allí se quedó. Fíjense todos estos acontecimientos tremendos que suscitaron en este rey. ¿Qué sucede?
que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos estaban tratando de ponerse de acuerdo ante él y pagaron a Blasto, quien era el camarero mayor del rey, para que pidiese paz, porque sencillamente tenían sus intereses. El territorio era abastecido por el del rey. Y el de un día señalado, Herodes estaba vestido de ropas reales y se sentó en el tribunal y les arengó, les motivó. Fíjense esta manera, cómo se da este evento sobrenatural. El pueblo comenzó a clamar y a gritar, voz de Dios y no de hombre. Al momento nos revela Lucas que un ángel del Señor le hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor no era impedida por estos reyes. Al contrario, Lucas nos asevera que crecía y se multiplicaba en gran manera. Fíjense cómo la versión que da Lucas sobre la insólita muerte de Herodes es corroborada por el historiador judío Josefo del siglo I. Esto fue un hecho palpable a los ojos de todo el pueblo. Mientras todo esto acontecía, estos grandes siervos de Dios, Bernabé y Saulo, estaban cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén y llevaron entonces en esta oportunidad a Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, y unidos emprenden grandes proyectos espirituales. Seguimos avanzando hacia el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos. Libro de los Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahen, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Pamfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd
el Dios del pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de éste, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando a Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí, viene atrás mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por éstes os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste es justificado todo aquel que creyere. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia.
Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, notamos entonces una iglesia motivada, guiada por el Espíritu Santo a seguir las instrucciones de Él. Y esto es motivador. Esto es maravilloso. Fíjense lo lindo de esto cuando se escudriña en la palabra y vemos que el Espíritu Santo directamente dirigía a su pueblo. En este capítulo se nota el primer viaje misionero por parte del apóstol Pablo en compañía de Bernabé y de Marcos. Allí en la iglesia estaban en Antioquía. Y Antioquía ocupa un importante lugar en la historia del cristianismo. Aquí fue donde Pablo predicó su sermón cristiano en una sinagoga y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Nótese esta importancia de este lugar y está sumamente conectado en la historia del cristianismo, la iglesia de Antioquía, porque fue el centro donde eran enviados los misioneros para los gentiles. Y fue allí precisamente donde Pablo inició sus 3 viajes misioneros, que es uno de los temas principales del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos entonces acá que habían en Antioquía, estaban capacitados, había personal capacitado. Recordemos que en este lugar durante un año Pablo y Bernabé estuvieron instruyendo allí a los habitantes, y allí habían profetas, habían maestros. Estaba Bernabé y estaba Simón, el que se llamaba Níger. También estaba Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto a Herodes. Dan esta característica. Y Simón no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Algunos comentaristas especulan que pudo haber sido Simón de Cirene, aquel hombre que llevó la cruz de Jesucristo, como nos detalla Lucas en el Evangelio capítulo 23, versículo 26. Dice que este hombre que fue criado, Manaén, que fue criado junto a Herodes, puede que hayan sido amigos de la niñez, y esto da a la luz como que probablemente este hombre, Manaén, era un hombre distinguido. Y bueno, en esta oportunidad nos revela la palabra de Dios que estaban ellos ministrando, estos hombres que son mencionados al inicio del capítulo, estaban ellos ministrando en el Señor. No era con su capacidad estaban ellos ministrando. ¿De qué manera? Ayunando. Y estando en esa condición, en ayuno, en oración, el Espíritu Santo se manifiesta y les revela la orden de apartarle a Bernabé y a Saulo para esa obra gloriosa para la cual el Señor los había llamado. Fíjense qué dúo tan maravilloso se forma con estos 2 varones de Dios. La personalidad de Bernabé, ya Lucas nos las ha descrito, era un hombre bueno, temeroso de Dios, lleno de fe, piadoso, era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Fíjense las características preciosas que nos da Lucas sobre la personalidad de Bernabé. Era un hombre noble, una sensibilidad por las almas increíble. Y Pablo es unido a Bernabé. Saulo se une a Bernabé, aun cuando muchos de los creyentes no creían en la conversión de él. Eso no impidió que Bernabé lo abrazase como su hermano.
a tal punto que el primer viaje lo emprenden juntos y formaron una dinámica de equipo tremendo. Estos dos varones hicieron grandes prodigios porque Dios estaba con ellos y la amistad de ellos fue de suma bendición para la humanidad. Y fíjense que estando estos hombres orando y ayunando, esto es clave, hermanos. La oración y el ayuno es fundamental. Estos varones les impusieron las manos a Saulo y a Bernabé y los enviaron. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la oración, sobre el ayuno, esto produce grandes prodigios, grandes señales. La oración es el ministerio de señales y prodigios de Pablo y Bernabé. Tuvo su comienzo porque los dirigentes de la iglesia oraron, ayunaron, buscaron la dirección del Señor. Y después de que el Espíritu Santo mismo había llamado a estos dos varones, los líderes pusieron las manos sobre ellos y les enviaron a la obra misionera. Algún tiempo después, Pablo y Bernabé siguieron el mismo plan y viajaron de ciudad en ciudad confirmando a los discípulos y ordenando ancianos en las iglesias. ¿Qué modelo seguían? Cada ministro enviado es un intercesor de Dios que se mueve entre la superabundancia de Dios y la superabundante necesidad de la humanidad. Por consiguiente, quienes les envían deben sentirse movidos por el Espíritu Santo a través de la oración, no por sus propios espíritus, a fin de mandar hombres y mujeres a quienes Dios ha ungido y llamado a hacer la obra misionera en el mundo. Cuando la iglesia de hoy descubra el camino a seguir y haga avanzar todo el ministerio por medio de la oración, veremos de nuevo cómo la oposición y la incredulidad se doblegan ante nosotros. Dios confirma su palabra con señales y maravillas. Y por supuesto, estos son características del líder. Los líderes de la iglesia primitiva tomaron decisiones importantes únicamente después de ayunar y orar. En Antioquía, los profetas y los maestros ayunaron y oraron en busca de la dirección de Dios para la iglesia. Y mientras esperaban en Dios, el Espíritu Santo les instruyó. Así fue como se inició la obra misionera, mediante la cual finalmente el Evangelio se ha ido predicando a todo el mundo. Los líderes piadosos esperan que Dios les instruya y dote sus vidas y ministerios con el poder del Espíritu Santo. La práctica disciplinada del ayuno y la oración constante son medios puestos ya a prueba con ese fin y como tales obligatorios en la vida de los líderes. No se puede estar haciendo las cosas por un interés personal o moverse por un mover particular. Es el Espíritu de Dios quien debe instruirlos para que sea Él en todo momento moviéndose dentro de su cuerpo. Esta es la ocasión pues cuando Pablo recibe la comisión de llevar a cabo su gran ministerio apostólico. Ministrando traduce un verbo utilizado en el servicio oficial de los sacerdotes. Aquí se refiere pues a su ministerio en el culto público. Y ayunando, recordemos que ayunar es un ejercicio espiritual, una restricción voluntaria de ingerir alimentos con el propósito de buscar a Dios. Y en las enseñanzas de Jesús se recomienda esta práctica. Recordemos que nuestro Divino Maestro nos instruyó en esto y el Santo Espíritu probablemente habló a través de una profecía pronunciada por uno de estos profetas. Cuando ellos les impusieron las manos es un acto de consagración espiritual y de encomienda de una misión a los cuales estos hombres no dijeron que no. Nos damos cuenta entonces que ellos enviado por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo, hermano. Aquí no hubo otro poder.
el Espíritu Santo los envió. Ellos descendieron entonces a Seleucia y de allí navegaron allí. Y cuando llegaron a Salamina, ellos comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, que tenían también a Juan de ayudante. Es decir, se fue Pablo, se fue Bernabé y los acompañó este joven llamado Marcos. Y bueno, este es el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que termina la redacción o el relato de este viaje en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Comienzan entonces, cuando llegaron, atravesaron en la isla de Pafos, allí hallaron a cierto mago, que era falso profeta, era judío también y se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús, pero no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesús o Josué. Era un nombre muy común en esa época. Y este hombre entonces, aquí nos hace referencia, que este hombre, este mago, estaba con el procónsul Sergio Paulo. Y este hombre, Lucas, lo detalla como un varón prudente. Él llamó a Bernabé y a Saulo y él deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense qué particularidad de cómo se hace referencia a este hombre, a este procónsul. Pero este hombre, para Jesús, que también se llamaba Elimas, el mago, casi se traduce su nombre, le resistía, procuraba apartar de la fe al procónsul, estaba haciendo obstáculo para que la palabra de Dios no le fuese revelada al procónsul. Entonces Saulo, y nos hace referencia aquí que también es Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó en este hombre los ojos. ¿En qué hombre? Bueno, en Bar Jesús o Elimas. Y lo que le dijo fue algo terrible, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia. Oiga eso, esto fue: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Así le nombró hijo del diablo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Cuando Pablo profirió esta palabra, inmediatamente, fíjense, no fue a la hora, no, inmediatamente cayeron sobre este hombre, sobre Elimas, oscuridad y tinieblas, y estaba alrededor buscando a alguien que lo pudiese conducir de la mano. Cuando esto sucedió, el procónsul, al ver esta manifestación, inmediatamente creyó, quedó maravillado de la doctrina del Señor. Fíjense que al instante el apóstol Pablo le hace una radiografía a este mago y lo detalla tal cual es. Y sobre él cayó la justicia, cayó el castigo divino. De tal modo que esto que expresó el apóstol Pablo fue una evidencia clara hacia el procónsul Sergio Paulo, y no pudo evitar Elimas que este hombre, quien quería escuchar la palabra de Dios, fuese alcanzado por la gracia divina. Fíjense esto. Nos damos cuenta cómo estos acontecimientos conmovieron la fe del procónsul y creyó en el Señor. Hay que recordar que el Imperio Romano estaba dividido en provincias, y estas eran administradas por representantes nombrados por el emperador llamados procuradores, como por ejemplo Pilato en Judea, y provincias senatoriales presididas por procónsules nombrados por el Senado romano. Sergio Paulo era procónsul de la isla de Chipre. Entonces, este hombre maravillado de la doctrina del Señor, esto no se refiere a la mera virtud de las verdades religiosas. El procónsul estaba maravillado del poder de las enseñanzas del Señor. Así que nos damos cuenta cómo Dios empezó a abrir camino en los corazones de aquellos que tenían la necesidad de escuchar el mensaje del cielo.
Y entonces, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero aquí hay un obstáculo. Juan se apartó de ellos y se regresó a Jerusalén. Esto sucedió en el inicio del primer viaje del apóstol Pablo con Bernabé. Y ellos pues pasaron de Perge y llegaron entonces a Antioquía de Pisidia. Entonces, aquí se está nombrando otra Antioquía, no la Antioquía de donde ellos salieron y emprendieron el viaje. Y entraron allí en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas entonces les mandaron a decir a ellos: varones hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo no desperdició esa oportunidad, se levanta y hace señal de silencio con la mano y le dice: miren, varones israelitas y todos los que teméis a Dios. Cuando se hace referencia a esta Antioquía, estaba localizado en lo que es la actual Turquía y no es la misma ciudad de la Antioquía de Siria, desde donde Pablo había sido enviado. Esta es Antioquía de Pisidia y de donde salió Pablo es Antioquía de Siria. En las sinagogas judías eran foros abiertos y no resultaba extraño que los huéspedes hablaran y pudiesen enseñar allí. Entonces, escuchamos a Pablo en este sermón en medio de esta feligresía o de este grupo de personas, y esto incluía un repaso de la historia judía, un bosquejo de la vida de Cristo, lo que está haciendo Pablo, con énfasis en su resurrección y los textos del Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías, y un llamado a escuchar el mensaje de arrepentirse y de creer, y por supuesto la justificación. Aquí tiene el sentido del ser liberado. Y aquí comienza entonces el apóstol Pablo a explicarles que el Dios de este pueblo Israel había escogido a nuestros padres y los había enaltecido, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y allí les expresa que con brazo fuerte los levantó y los sacó de allá, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo entonces el Señor destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les permitió herencia en el territorio de Canaán. Y después, como por unos 450 años, les permitió jueces hasta el profeta Samuel, quien fue el último profeta en ejercer este gobierno. Luego de esto, ellos le pidieron a Dios rey, y Dios les dio a Saúl, quien es hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años estuvo gobernando Saúl. Quitado el Señor les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo que había dado a David, hijo de Isaí, un varón conforme al corazón de Dios, quien iba a hacer todo lo que él hiciese. Y fíjense esta manera de cómo se detalla sobre el rey David. Solamente a un hombre en la escritura se le designa en la Biblia como alguien próximo al corazón de Dios. Y así es. Y fue precisamente David, porque así lo detalla su palabra, conforme a mi corazón. Así lo dice en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 14 y 1 de Samuel 23, 26. Así lo hace referencia a la escritura. Y Pablo aquí lo trae a la memoria. Este hombre disfrutó de esa dicha tan grande. Fue nada más y nada menos que David, el rey de Israel. Y a David se le recuerda más como un hombre muy pecador. Muchas personas dicen, no, pero es que David cometió adulterio, mató y mintió y traicionó a su nación y cometió varios errores de juicio y no se desempeñó como un buen administrador y no fue un buen padre, hubo mucho desastre en su familia, en su hogar. Sin embargo, Dios dijo de él: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiere. Fíjense esto,
casi siempre que leemos acerca de David está haciendo algo malo, algo que se equivocó. Sin embargo, el Señor lo elogió, le eligió su liderazgo. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, hermanos, la respuesta reside en el hecho de que después de cada error que David cometía, este hombre se arrepentía. Y algo igualmente importante, aprendió de sus propios errores. No solamente fue humilde y se mostró capaz de aprender, sino que escuchó a sus críticos, así como a sus enemigos, y por encima de todo prestó atención y oyó a los profetas de Dios. Y esta disposición a recibir enseñanza es el rasgo de carácter que movió a Dios a clasificar al rey David como el mejor de los líderes de Israel. David tenía esa particularidad. David amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. David tenía esa particularidad de ser sensible a la voz de Dios. Fíjense que cuando David peca ante el adulterio cometido con la esposa de Urías, él no le pidió a Dios en oración, Señor, no quites de mí tu reino, no. Lo que realmente importaba para David era el Espíritu de Dios, era su asistencia, era su presencia. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Para él eso era lo más importante. Sin Dios en la vida de David, David no tenía sentido de vivir. Entonces todas estas situaciones, uno pudiera decir, no, pero David fue, y todas esas cosas que experimentó David, nos hace ver entonces que en el cielo, en la vida eterna, no lo van a heredar los hombres que nunca se equivocaron. Sí se equivocaron, hermanos, pero tuvieron la oportunidad de arrepentirse, y ese arrepentimiento fue genuino y Dios lo aceptó como un fragante perfume ante su presencia. Entonces, cualquiera, estamos expuestos a equivocarnos, como dice el refrán, estamos en la casa del jabonero y el que no cae, resbala. Mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos caminando hacia Sión, podemos tener algún desacierto, algún desequilibrio espiritual, pero bendito el Señor que nos conceda esa oportunidad de reconocimiento, porque eso era algo maravilloso que tenía David, cómo reconocía su pecado. Y no decía, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Cuando aquel ángel es enviado para castigar al pueblo, porque David mandó a contar al pueblo, ¿qué fue lo que le dijo David? Señor, castígame a mí, no a estas ovejas. Ellas no tienen culpa. Para reconocer nuestros errores, hay que ser valientes, hermano. Por eso, que el reino de los cielos es valiente, porque caerse es de humano, pero corregir y levantarse es de un hombre de Dios. Entonces, esto es lindísimo lo que hace la referencia el apóstol Pablo a este gran rey. Y hace referencia y conecta que de la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios que le había hecho a David, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y antes de su venida, había llegado entonces Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero cuando Juan ya estaba terminando su carrera, su misión, él dijo, ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, pero he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, haciéndose referencia a todo público, vosotros es a vosotros, es enviada la palabra de esta salvación. Eso es el Evangelio, hermano. Palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no lo conocieron, no lo identificaron, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Ellos no se dieron cuenta que todo esto sucedió frente a sus ojos, y sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo matase. Y cuando se hubo cumplido entonces todas las cosas que de él, de Jesucristo, habían sido escritas,
lo quitaron del madero y lo pusieron allí en el sepulcro. Pero Dios, con su poder y su majestad, lo levantó de los muertos. Y Él, Jesucristo, se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, de los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Qué manera, Pablo, de desarrollar la causa por la que por mucho tiempo él resistía? Es elocuente escuchar ahora a Pablo defendiendo esto, cómo el Señor le abrió el entendimiento para que de una manera magistral él pudiese explicar por medio de las Sagradas Escrituras que en el Mesías se había cumplido todas las promesas. Y nosotros, aquí se incluye él como parte de este negocio glorioso, también estamos anunciando el Evangelio de aquella promesa que ha sido hecha a nuestros padres. Fíjense de qué manera Pablo se desenvuelve defendiendo esta gloriosa causa. Y Dios así lo ha cumplido a los hijos de ellos, pues ha resucitado a Jesús así como está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y bueno, en cuanto de que se ha levantado de los muertos para nunca más volver a corrupción, él lo dijo así. Toma en consideración este escrito: os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también en otro salmo, que no permitiría que tu santo viera corrupción, como lo detalla el Salmo 16. Todo esto, hermano, esto lo reveló, lo detalló de una manera magistral el apóstol Pablo allí en la sinagoga. Porque bueno, él asegura, la verdad, David, habiendo ya servido a su propia generación y según la voluntad de Dios, él durmió y él está reunido ahora con sus padres y vio corrupción. Ahí está en el sepulcro. Pero aquel a quien Dios levantó, él no vio corrupción, haciéndose referencia directamente a Jesucristo. ¿Saben esto, varones, hermanos? Que por medio de él es anunciado el perdón de pecados y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que dice? Lo que está en el libro del profeta Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os contara. Fíjense que aquí los gentiles de aquí se habían convertido a la religión judía y estos versículos son importantes versículos que marcan una transición en el relato. Se comienza a predicar el evangelio fuera de la comunidad judía y Pablo había iniciado su ministerio en cada nueva ciudad entrando a la sinagoga, pero hubo rechazo de los judíos, lo que los obligó a predicar ante audiencia gentil. Cuando él comienza a explicarles y a relatar, salieron de allí de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaran, les pidieron que al siguiente día de reposo les hablase más sobre estas cosas. Y bueno, ellos despidieron a la congregación y muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes le hablaban y les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y al siguiente día de reposo, de ahí se juntó una gran cantidad de la ciudad para oír la palabra de Dios por boca de estos hombres. Pero viendo los judíos que había muchísima gente, esto le despertó celos y comenzaron a rebatir contra Pablo y le contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, al ver esta conducta por sus compatriotas, él les hablaba con toda seguridad y le dijeron: miren, a ustedes a la verdad era necesario que se le hablase primero la palabra de Dios. Recordemos lo que Jesucristo dijo: primero a las ovejas de la casa de Israel y bueno, después a las otras ovejas.
pero como ustedes lo han desechado y no se creen dignos de la vida eterna, nosotros nos vamos entonces a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo que nos ha puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esto tiene conexión con Isaías profeta y con Lucas, lo revelado en el capítulo 2. Entonces los gentiles, cuando escucharon esta proclama por parte de Pablo y Bernabé, se regocijaron con tanta alegría que glorificaban a Dios por esta palabra, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjense en este relato Lucas sobre la difusión del evangelio entre los gentiles a partir de sus orígenes judíos, la importancia fundamental de la frase ordenados para la vida eterna no es teológicamente sino histórica, y esta referencia destaca la iniciativa de Dios de la salvación individual. A través de la Biblia hay referencias a la mano providencial de Dios influyendo sobre la gente y alterando el curso de la historia. Hermanos, todo cristiano, cuando hace una retrospectiva, puede ver cómo Dios arregló cuidadosamente acontecimientos particulares que cambiaron su vida para siempre. Fíjense la manera en que estos hombres, al escuchar que para ellos también había salvación, se regocijaron, y la palabra del Señor estaba difundiéndose por toda esta provincia. Pero los judíos, lamentablemente, instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que levantasen persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaran de sus límites. Qué malo es el celo, ¿verdad? Obra de la carne, qué tristeza esa condición. Cuando ellos vieron esta situación, cumplieron lo que el Señor había ordenado a sus discípulos, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, así como lo ordenó Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, así tal cual. Estaban muy bien instruidos, por supuesto. Lo que Jesucristo le había dicho a sus discípulos: cuando vayan a una ciudad y no los reciban, sacudan contra ellos el polvo de sus pies. Y así lo hizo Pablo y Bernabé. Y cierra este capítulo diciendo que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El tiempo verbal estaban llenos tiene el sentido de algo continuo. Esto era que no les importaba que los rechazaban, porque el gozo del Señor era su fortaleza. De esa manera siguen avanzando y siguen difundiendo la gloriosa palabra de vida. ¿Seguimos avanzando? Libro de los Hechos, capítulo 14. Y aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso, se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor, y allí predicaban el evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses semejante a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra.
y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, y la tierra, y la mar, y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo, para que no les ofreciesen sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Pamfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, de verdad, qué manera Dios de manifestarse por medio de estos siervos, de una manera excepcional. Llegando a los lugares, y es que no era que Pablo llegaba y bueno, voy a tal lugar porque me están esperando allá los hermanos, era que llegaban de cero a compartir las bondades de Dios, y era que el Espíritu Santo los guiaba a tal punto que lo que el Señor les decía, pues eso era lo que estos hombres hacían. Estos varones llegan a Iconio y entraron allí en la sinagoga de los judíos, y ahí hablaron de una manera que creyó una gran multitud de judíos y también griegos. Fíjense cómo esto estaba extendiéndose. Dios presentando los corazones que estaban preparados para recibir esta palabra de vida. Pero siempre el mal está cercano de aquellas personas que están obrando para bien. Fíjense la oposición que usted va a observar durante todos los viajes misioneros de los viajes misioneros de Pablo, donde la obra que hizo Pedro, porque estos hombres hicieron obras extraordinarias. Y usted siempre se va a dar cuenta que ahí está el mal como la sombra siguiéndolos. Y notamos que habían esos judíos que no habían creído, esa simiente del mal, que empezaron a motivar y a corromper los ánimos de aquellos gentiles contra los hermanos que habían llegado llevando la palabra del Señor. Y entonces allí nos revela Lucas que se detuvieron mucho tiempo hablando con toda seguridad, con toda confianza, pues ellos estaban confiados en el Señor, porque el Señor le daba testimonio a la palabra de esa gracia, dándole la oportunidad de que por medio de sus manos se hiciesen grandes señales y grandes prodigios. Ellos se quedaron allí en Iconio un buen tiempo, no porque les gustó el ambiente, porque el Espíritu Santo así se los ordenaba.
Y es fácil cuando te están esperando con alfombra roja, con bombos y platinos para que seas bien recibido y atendido. Pero estos varones de Dios, de una manera sacrificada, exponiendo aún sus vidas, no temieron a compartir la verdad gloriosa de Dios, porque Dios estaba con ellos. Dios hacía a través de las manos de estos hombres grandes milagros, y la satisfacción que sentían ellos por compartir la grandeza de Dios era tan imponente que no les importaba ver la oposición. El mayor gozo que sentía era ver cómo almas creían, se convertían a la palabra de Dios, dejaban las cosas pecaminosas para acercarse al plan de Dios. Y esto era la mayor satisfacción que tenían estos dos siervos, de una manera especial, cómo Dios ministraba por mano de ellos. Y la gente de la ciudad estaba, por supuesto, había división. Unos estaban acompañando a los judíos que eran malos, los judíos que estaban creando división, y otros estaban ahí afianzándose a la fe en Dios por medio de estos dos apóstoles, por medio de estos dos varones, pues su vida, los hechos que ellos hacían a través de las sanidades, a través de los milagros, convencieron a muchas almas de que en ellos había un poder celestial y que ese Dios que ejercía por medio de ellos tenía el poder de salvar. Y esto convenció a muchas almas. Muchísimos fueron alcanzados para el reino. Pero bueno, cuando los gentiles, cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Fíjense de esta manera, ellos persistían con esta verdad, extendiendo la palabra del Señor. Pero el mal, hermano, el mal es una cosa. Los judíos y los gentiles, así como sus gobernantes, se lanzaron a afrentar a estos dos varones y comenzaron a apedrearlos. Y habiendo sabido, ellos huyeron entonces a Listra y a Derbe, son ciudades licaónicas, y a toda la región circunvencina, y allí comenzaban a predicar el evangelio. Es triste que en muchos lugares el enemigo prevaleció. Estaban allí tan cegados del mal que sacaron a estos portadores del mensaje de salvación. Y cuando ellos llegan allí a esta ciudad, a Listra, esta ciudad licaónica, había un hombre que estaba sentado, que no podía caminar, estaba imposibilitado, pues era cojo de nacimiento. Él jamás había caminado. Fíjense esta manera en que estaba este hombre cuando él oyó hablar a Pablo del evangelio, el cual, fijando en él sus ojos y viendo, miren, Pablo aquí pudo percibir que este hombre tenía fe para ser sanado. Y él entonces le dio grande voz y le ordenó: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó, anduvo. Y la gente, cuando vio este milagro, lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y comenzaron a decir en su lengua que habían descendido dioses semejantes a los hombres ante la presencia de ellos. Y fue tanto la impresión de estos hombres que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Bueno, porque Pablo era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba allí frente a la ciudad, él comenzó a traer guirnaldas, trajo toros a las puertas y ahí juntamente con toda esta muchedumbre para ofrecer sacrificios en honor de estos hombres. Cuando lo oyeron los apóstoles, cuando se dieron cuenta que esta gente tenía la idolatría arraigada a sus venas, ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud y dieron voces
y le dijeron, no, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Lo único que nosotros le estamos anunciando es que se muden, que cambien de estas vanidades, que se conviertan al Dios vivo, que fue el que hizo el cielo y la tierra, todo lo que en ellos hay. Fíjense ante qué posición. Esto era un extremo, porque allá, fíjense, esto había sido un extremo tremendo, porque en Iconio estaban rechazándolo los judíos, así como levantaron con los gobernadores y los gentiles y lo matan. Miren estos extremos, y aquí en Listra resulta que los estaban rindiendo adoración. Fíjense estas cosas, como que el enemigo no los pudo vencer apedreándole, entonces vamos a llevarlos a que se sientan adorados. Fíjense la manera sutil, el enemigo es un estratega. Es un estratega. Y en esta ciudad entonces le estaban brindando adoración. Entonces fíjense esto, el culto a Zeus, ya Hermes, el padre y el mensajero de los dioses, conocido entre los romanos como Júpiter y Mercurio en la antigua Listra, ha sido comprobado gracias a las investigaciones arqueológicas. Y muchos especialistas creen que Pablo estaba describiendo en 2 Corintios 12, 2:5 esta experiencia en que tuvo tan cerca la muerte. ¿Por qué? Porque estos hombres padecieron tanto. Cuando él da el discurso, cuando a estos ciudadanos toman a estos varones para adorarles, él comienza a hacerle referencia. En las edades pasadas, él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempo fructífero, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difíciles, lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, porque ellos comenzaron a expresar la existencia de un Dios que hizo los cielos, la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, cuando esto sucede, ellos impiden de que le ofrezcan sacrificios en honor de ellos. Y fíjense, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esta gente venía organizada, que comenzaron a persuadir a la multitud de Listra para que lo apedreasen y lo arrastrasen fuese de la ciudad pensando que estaba muerto. Y precisamente lo que les decía, posible que la experiencia que Pablo cuenta en 2 Corintios 12 sobre las diferentes dificultades que él pasó, se está haciendo referencia a esta experiencia de que estuvo muerto prácticamente. Pablo se levantó. Allí es posible que cuando Pablo se levantó y entró en la ciudad se haya realmente levantado de la muerte. Por lo menos se había sanado milagrosamente, porque el día siguiente salió con Bernabé para ver. Entonces, soportar sufrimiento no nos gana la entrada al reino de los cielos, no. Más bien, la entrada al reino está acompañada de persecución y sufrimiento. Fíjense cómo esto que él experimentó. Los judíos que vinieron de Antioquía, que vinieron de Iconio, persuadieron a la multitud de Listra para que apedrearan a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, y ellos pensaban que estaban muertos. Pero aquí entró en acción la fe y la oración. Los discípulos lo rodearon y él se levantó, a tal punto que llegó a Derbe con Bernabé al día siguiente. Y después de haber anunciado ellos este evangelio glorioso en las ciudades, y muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esto se extendía. Ellos comenzaron a confirmar los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permaneciesen allí en la fe, diciéndole, miren, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, en pocas palabras, él está haciendo referencia, miren, hay que soportar sufrimiento. Aunque los estemos soportando, bueno, esto no nos va a hacer ganadores de la entrada del reino de los cielos, no. Más bien la entrada al reino está acompañada de persecución, de sufrimiento, de dificultades. Entonces, Pablo no solamente enseñó el gozo y la paz del reino de Dios, su poder y su autoridad,
la cual permite al creyente triunfar sobre el mal, sino que enseñó también que el pueblo del reino experimentaba pruebas, experimentaba sufrimiento y no siempre lograba una victoria instantánea. Una actitud triunfal y victoriosa debe caracterizar a cada ciudadano del reino de Dios, y la autoridad y el poder del Espíritu Santo se ofrecen para que sea utilizada y produzca resultados positivos. Dios no prometió una vida exenta de lucha. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si a usted le ofrecen un evangelio donde todo será gozo y paz, es un evangelio barato. No es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Jesús no nos dijo, en el mundo no tendréis aflicción, porque yo he vencido al mundo. Ojo, cuidadito con eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor dijo, el Señor nos habló duramente, claramente, todas las situaciones difíciles y adversas por las cuales se van a atravesar. Sin embargo, nos replica, el que perseverase hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es clave en la profesión de fe. No podemos decir, no, acepta al Señor Jesucristo y no vendrá enfermedad, no vendrán problemas, todo será gozo y paz por medio del Espíritu Santo. No es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Él está anuente de que mientras estemos en este mundo, estamos sujetos a adversidades y a dificultades. Pero ahí es donde se manifiesta la gracia del Señor. Cuando Él nos hace referencia y nos dice, no os dejaré huérfanos. Vendrá sobre vosotros el Consolador. Hermanos, ¿quién necesita el Consolador? Aquella persona que sufre, aquella persona que pasa dificultades, esos necesitan esa consolación divina. Y eso es lo que vamos a tener mientras caminemos de la mano con Él. Entonces, los apóstoles nunca enseñaron que todo sufrimiento sería evitado debido a la presencia del Rey en nosotros y el poder ministrado por el Espíritu Santo a través de nosotros. Este pasaje que nos revela Hechos nos recuerda que la victoria viene solamente librando una batalla y que el triunfo se alcanza después de la prueba. Pretender que no sea así es sustentar una opinión frágil y equivocada acerca del reino de Dios. Quienes piensan de esa manera se rinden ante las circunstancias adversas, porque creen que estamos predestinados a enfrentar problemas y por consiguiente debemos simplemente tolerarlos. La Biblia enseña que el sufrimiento, las pruebas y todas las otras dificultades humanas son inevitables, pero la palabra de Dios nos enseña también que todos nosotros podemos ser más que vencedores. La presencia del Rey y el poder de su reino en nuestras vidas no nos hace invulnerables ni inmunes a las luchas de la vida. Pero sí tenemos la promesa de victoria, de provisión para nuestras necesidades, de fuerza espiritual para cada día y también de sanidad, consuelo y ayuda salvadora. Entonces, esto de que todo es paz, todo es tranquilidad, nada malo te va a pasar, no. Por eso que el salmista nos detalla una gloriosa verdad. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si esto no fuese así, entonces el salmista hubiese dicho, nunca estaré por valle de sombra de muerte. Sí, muchas veces nos toca caminar por ese valle de sombra de muerte, pero la asistencia, la presencia, la compañía de Dios es la que nos sustenta y nos hará entonces llegar a delicados pastos. Y bueno, allí en ese lugar constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron entonces al Señor, quienes ellos habían creído. Y pasaron entonces luego por Pisidia, llegaron a Panfilia y predicando en la palabra en Perge, volvieron allí, descendieron a Atalia y de allí navegaron de regreso a Antioquía, donde ellos habían iniciado el viaje dirigido por esa gracia de Dios. Y llegaron gozosos, reunieron a la iglesia y le testificaron
cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta de la fe a aquellos gentiles. Y se quedaron allí en Antioquía mucho tiempo con los discípulos. De esta manera, ellos relatan las experiencias vividas, los acontecimientos experimentados en este glorioso viaje misionero. ¿Y cómo regresaron, hermanos? Triunfadores, gozosos, porque habían hecho la obra evangelizadora. Muchas almas llegaron a entender la gloriosa verdad del Evangelio y habían dejado entonces ancianos, personas centradas, para que velaran por la grey del Señor. Así que bueno, de esta manera llegamos al final. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamiento, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad, Señor, y ayúdanos cada día a ser transformados con el poder de tu palabra. Oh Padre, te queremos presentar cada país que ha estado con nosotros escuchando de esta programación. Bendice y guarda a los hermanos que están desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde República Dominicana. Que hasta ellos, Señor, tu gracia, tu amor los cubra de una manera especial. Padre, te presentamos la niñez para que en tu bondad y en tu misericordia puedan crecer amándote, puedan llegar a esa estatura del hombre de fe, Señor. Que no solamente crezcan en estatura, sino en gracia y en conocimiento de tu palabra. Los jóvenes, Señor, bendíceles y respáldales, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten compasión, Padre, los adultos, conforme a nuestras responsabilidades. Te presentamos los ancianitos, Señor. Bendice y guarda a tus siervos, que mantengan siempre esa pureza y esa firmeza hasta el final de sus días, Señor. Te presentamos los matrimonios, esta santa institución creada por ti, Señor. Respáldala, guárdala. Muchos han sido rotos por el pecado, pero tú tienes todo poder, Señor, si a ti place, restaurarlos para honra y gloria de tu nombre. Ten piedad, Señor, dirige a los padres para que podamos guiar a nuestros hijos por el camino de la santidad, que nuestros hijos sean obedientes, Señor, que puedan amarte sobre todas las cosas, que se adueñen de esa bendición que tú das a los hijos que honran a sus padres, pues largura de años le darás y todo lo que hagan les saldrá bien. Te presentamos, oh Dios, los enfermos de tu iglesia, aquellos enfermos que siguen clamando a ti. Señor, hemos entendido que si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Ten compasión por amor de tu nombre. Padre bueno, solamente tu palabra es suficiente para que todos ellos puedan ser sanos en tu nombre. Ten compasión, Señor. Ten misericordia. Cuán glorioso es escuchar testimonios de sanidad, donde la ciencia solamente le toca decir es un milagro. Concédenos la dicha de seguir viendo esos milagros, Señor, que trastornan un diagnóstico médico. Te presentamos la salud de Alan, de José Elías, Señor, de Sabdi Canut. Oh Padre bueno, ten compasión por amor de tu nombre. La salud de nuestra hermana Raquel López, de nuestra hermana Lucita Correoso, Señor, así como de nuestra hermana María Luisa Vázquez. Están en tus manos tus siervas. Guárdalas, Señor, ayúdales por amor de tu nombre. La salud de Evelyn Figueroa, Señor, está en tus manos. Ten misericordia, Señor, así como nuestra querida hermana Ernestina también. Ten compasión, Padre, tú eres bueno. Y qué lindo saber que tú no defraudas a ninguno que confía en ti, Señor. No avergüenzas a ninguno que tiene
su fe puesta en ti, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. Prepáranos, Señor, para recibir este día glorioso de reposo donde nos podamos deleitar en tu presencia. Ten compasión, Señor, de tu pueblo Israel, Señor, de ese lugar de Palestina. Ten compasión de Panamá, Señor, ya hogares enlutados a consecuencia de estas protestas, Señor, por amor de tu nombre, pon tu mano buena. Misericordia, Señor, porque si tú no resuelves las cosas, Señor, en vano están dialogando los hombres. Pon tu mano de amor, Señor. Ten compasión. Te pedimos por la conferencia mexicana que ha de celebrarse, Señor, este mes. Que la reunión de tus hijos sea de gran gozo y bendición. Bendice y protege a los hermanos que van a viajar. Protégelos, Señor. Sé con ellos. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.